su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El regalo de la vida, el Señor nos lo ha dado para este día otra vez. Miren ustedes cómo Dios ha sido de bueno, que ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Es por eso que usted ahora va, sin duda ya, rumbo a su trabajo, o está todavía en su casa, pero está en actividad. Mire sus facultades, como por la gracia de Dios están activas hoy. Esto es un regalo del Señor. Y nosotros aquí no tenemos otra manera de agradecérselo que buscándolo a través del estudio de la Biblia y la oración. Por eso, en este estudio de la lección de la escuela sabática, usted y nosotros vamos a oír qué es lo que Dios tiene que decirnos, ¿no le parece? Bienvenido y bienvenida una vez más a estos estudios que todas las mañanas estamos trayendo para ustedes, como son el estudio de la lección de la escuela sabática. Y ya Mayrita Dimas está conmigo aquí otra vez. Buenos días. Buenos días, pastor. Aquí estamos nuevamente en este día miércoles. Gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio una vez más de estar aquí con ustedes. Esperamos que este día sea bendecido, que así como hemos estado aprendiendo en estas lecciones pasadas, sigamos conociendo qué es lo que Dios tiene, quiere, desea y que nosotros podamos mejorar en todos los sentidos. Así que saludos, bendiciones y le amamos en el nombre del Señor. Amén. Queremos invitarles para que vayamos de rodillas en oración para hablar con nuestro Dios. Querido Dios, gracias porque nos has permitido estar aquí de nuevo, porque te ha placido darnos el aire, porque nos das nuevas oportunidades para que así podamos cada día caminar, deleitarnos en tu voluntad. Señor, gracias porque eres ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios paciente, porque no quiere que nos perdamos, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. Bendice este estudio, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tome control de nuestras mentes y que así pueda cada mente discernir qué es lo que tú quieres para ellos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas hermosas que un cristiano puede experimentar es tener una mente saludable. Y para eso hay que alimentarla. Así como físicamente nosotros nos preocupamos por tener un buen alimento para estar sanos, de la misma manera deberíamos preocuparnos por alimentar la mente para que esté sana. La lección de hoy trae por título El alimento mental de Enoc. ¿Qué se necesita, Mayrita, para tener una mente sana? Vamos a buscarlo. En Mateo 22:37 vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, aquí podemos ver, pastor, que nosotros necesitamos todo el ser, nosotros alimentarnos de esa fuente que es Cristo Jesús y nosotros ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas. Exactamente. Interesante estas palabras. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el ser. Amén. Ahí va la mente, ahí va todo, hermanos. Pero es importante para tener una mente sana, amar a Dios. Y amar a Dios va a implicar, hermanos, obedecerlo, va a implicar servirlo, pero todo eso hacerlo con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Pero hay algo más que refuerza esta idea, esta verdad, no idea, esta verdad, y es lo que se encuentra en 1 Corintios 2:16. Vamos a leer 1 Corintios 2:16, porque el que es espiritual, porque quien conoció, nos hace una pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le
instruyese, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí como el apóstol nos está diciendo, nos está haciendo una pregunta, ¿verdad? Que muchos dirían, qué difícil, ¿cómo vamos a saber cuál es la mente de Cristo, cómo Él piensa? Pero en su grande amor y misericordia, Él nos da leyes en el cual nosotros podemos ver qué es lo que Él quiere, cómo Él pensaría estando en nuestro lugar, cómo Él actuaría si nosotros, si Él estuviera aquí. Así que Él nos deja pautas que nosotros tenemos que hacer para así conocer un poco cuál es la mente del Señor. Exacto. Y tener la mente de Cristo es prácticamente pensar como Cristo. Así es. Por eso decía en una de las lecciones de estos días, Pablo, hayan ustedes esta forma de pensar que hubo en Cristo. Así es. Entonces nosotros vemos, hermanos, que para tener una mente sana es necesario entregarle nuestra mente a Dios completamente y luego tener la manera de pensar de Cristo. El que piensa como Cristo tiene la mente de Cristo. Y esto es indispensable para tener una mente sana. Pero aquí vamos a entrar a un punto que esto implica, hermanos, esto implica desechar ciertas cosas que nosotros damos cabida y que alimentan de una manera negativa la mente. Mira, ya el Señor nos dice aquí clarito, con toda tu mente ama a tu Dios y ten la mente de Cristo, es decir, piensa como Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ya hemos venido diciendo ya bastante cómo se hace. Dedicándole tiempo, dedicándole los pensamientos a las cosas celestiales, como Enoc lo hacía. Entonces es cuando tendremos esa forma de pensar de Cristo. Y hermanos, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo y cuando nosotros amamos al Señor con toda nuestra mente, entonces es cuando valoramos las cosas de Dios. Es cuando nosotros empezamos, hermanos, a leer la palabra de Dios, a orar, a escuchar alabanzas que alaben el nombre de Dios, a congregarnos para ir a rendirle servicio de adoración a Dios, a compartir con otras personas el amor de Dios. Todo eso viene como resultado cuando se tiene la mente de Cristo, cuando se ama a Cristo con toda la mente. Todo eso es parte, hermanos, de entregarle la mente al Señor. Y nosotros tenemos que alimentarnos con eso todos los días. Y en estos momentos sería bueno preguntarnos, ¿cómo estoy alimentando la mente mía últimamente? El espíritu de profecía viene ahora a tocar un punto para que como padres y como esposos y como cristianos reflexionemos, porque es posible que estemos alimentando mal nuestra mente. ¿Qué dice el don profético en cuanto a exhortación en este punto? Nos hace, empezando con una pregunta, y dice, ¿qué leerán nuestros hijos? Es una pregunta seria y requiere una respuesta seria. Me preocupa ver en familias cristianas diarios y revistas que contienen historias continuadas que no dejan buenas impresiones en las mentes. He observado a los que así han cultivado su afición por la novela. La mente banquetea con historias sensacionales, viven en un mundo irreal y no están preparados para los deberes prácticos de la vida. La conversación y el pensamiento religioso les resultan insípidos y el alimento mental que les gusta es contaminador en sus efectos y conduce a pensamientos impuros y sensuales. ¿Estará pasando eso ahorita? Mucho. Imagine que en los años que la hermana White vivió, eso era pues una situación que era lamentable en las familias cristianas, pero de aquellos tiempos ahora, cuando la maldad se ha proliferado tanto,
nosotros podemos ver de que esto es terrible Que ahora. antes solo se leía nada más. Sí. Allí Y andaban con las revistas, dice, revistas, diarios, que contenían Ujú. historias. Y ahora, ahora cómo están los muchachos, cómo están los hijos. Lo Ah. primero que hacemos nosotros es comprarle un aparatito para que él juegue o darle los celulares. Y nosotros los vemos que ellos están ahí prendidos en eso. Y es lamentable porque aquí dice de que eso que hace cuando los hijos, dice, empiezan a banquetear Ujú. con esas cosas en un mundo irreal, ¿qué trae para efectos negativos en ellos? Trae, dice que la conversación y el pensamiento religiosos ahora a ellos les resultan Sí. insípidos. Es lamentable, pero a veces nuestros hijos, ustedes los ven, Ujú. van a la iglesia y no les interesa cantar, ellos no cantan, están aburridos. Sí. Ellos buscan, si es posible, sentarse allá en la última parte, allá atrás, allá en la parte final del templo. No hayan deleite. Sí, y no se sienten en su lugar. ¿Pero por qué razón? Porque en la semana han alimentado su mente de lamentablemente lo que el mundo ofrece ahora, como son pues ese mundo virtual, ese mundo cibernético, eso, hermanos, que trae ahí con los Snapchat, todas las redes sociales. El otro día me puse a buscar cuántas redes sociales había, si es una barbaridad de redes, y los muchachos están en algunas redes que los papás ni saben que existen. Los papás tal vez saben del Facebook y saben ahí del Twitter y del Instagram, las más conocidas, pero hay otras redes por ahí que ni siquiera se nombran y los muchachos están metidos en eso. Es triste, pero eso está haciendo que cuando vayan a la iglesia les resulte insípido. Les resulte insípido todo lo que tiene que ver con lo que se está haciendo allí. Cuán importante es, hermanos, que ahora hagamos un alto y veamos cómo se están alimentando nuestros hijos y les quitemos esa basura con la cual se alimentan, porque eso los está haciendo hacer cristianos desganados, cristianos desinteresados en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque les está gustando, dice, un alimento mental que es, como dice al final, Impuro y sensual. tremendo, es contaminador en sus Ujú. efectos Así es. y los conduce finalmente a pensamientos impuros y sensuales. Bueno, va ahora a contarnos la sierva del Señor un caso específico para que nosotros veamos que esto es real. Ujú. ¿Qué dice? Dice, conozco personalmente algunos que han perdido el tono sano de la mente por causa de los malos hábitos de lectura. Recorren la vida con una imaginación enfermiza, agradando los pequeños motivos de queja, cosas que una mente sana, razonable no notaría. Llegan a ser para ellos pruebas insoportables, obstáculos insalvables. Para ellos la vida es una sombra constante. No pueden ser sinceramente semejantes a Cristo y seguir alimentando la mente con esta clase de lectura. Y no es menos desastroso el efecto físico. El sistema nervioso es innecesariamente abrumado por esta pasión por la lectura. Esto está en Mensajes para los Jóvenes, páginas 277 y 279. ¿Ha mirado usted esta clase de jóvenes? Bastante. Dice, el sistema nervioso Ujú. innecesariamente abrumado por la pasión por la lectura. Y qué bonito fuera que fuera por la lectura. En esos tiempos era por la lectura. Hoy, hermanos, es por lo que miran, porque el joven hoy no lee. Ni sabe leer. El joven hoy lo que quiere solo es ver. Le gusta. Y entonces él Así dedica es. su mente a los videojuegos, él dedica su mente a prácticamente, hermanos, todo lo que está ahí en el internet. Y lamentablemente, miren, dice que es desastroso el efecto físico porque terminan ellos con un sistema nervioso abrumado por esa pasión.
a mí me da mucha tristeza ver algunos muchachos, ver algunos hijos que, que se nota en su rostro, que andan así como zombies, Ujú. así como que no estuvieran aquí. Y cuando se platica con ellos, pues ellos dicen la verdad, en qué andan, cómo están atrapados. Hermanos, cómo está dañada la mente de muchos niños, de muchos jóvenes. Y es porque el alimento que diariamente ellos reciben es ese alimento virtual, ese alimento cibernético, ese alimento de la tecnología que lamentablemente los está dañando, hermanos. Dios nos ayude para que hoy nosotros hagamos una reforma en la casa. Hagamos una reforma en cortar, hermanos, completamente ese alimento nocivo que está llegando a la mente. Y aquí hemos puesto niños y jóvenes, pero adultos también, hermanos, adultos. Se está en este asunto también cayendo tristemente. Mucho adulto. Bueno, yo puse el otro día un ejemplo en un sermón de un hermano que dejó a su esposa, porque metido en ese mundo de la tecnología, de las redes sociales, se encontró con una que había sido su novia hacía mucho tiempo y le dio de entrar en contacto con ella y terminó buscándola. ¿Y qué pasó con su matrimonio? Lo echó a perder. Entonces miren ustedes cómo trae de daños a la mente cuando nos alimentamos de una manera dañina como es con ese tipo de redes que, hermanos, mire, si usted no está en la red de Cristo, no se meta a esa red porque allí se lo va a llevar el diablo. Mejor enrédese con oración, mire, enrédese con estudio de la Biblia, enrédese con las cosas de Dios. Allí enrédese y verá que esa otra red, usted dice, la voy a ver para tal hora. No le va a dar a eso prioridad, sino que usted sabrá qué elegir de lo que hay allí para su mente. Dios nos ayude, hermanos, para que si nos estamos alimentando mal con nuestra mente, hoy paremos. ¿Cómo podemos determinar cuál es el alimento provechoso para nuestra mente? Vamos a buscarlo en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Aquí se nos dice qué cosas es que nosotros necesitamos poner nuestra mirada, nuestra atención, de qué cosas alimentarnos, qué es lo que estamos hablando aquí. Los pensamientos deben estar sujetos a las cosas que Dios quiere, pero es lamentable que están sujetas a las pasiones, a todas estas cosas que nos causan debilidad, que nos contaminan el alma. Nosotros tenemos que tener pensamientos que nos eleven al cielo, que sean pensamientos ennoblecedores, así como estos pensamientos que sin duda sabemos que tenía Enoc, pero cuando nosotros pues no hacemos lo que aquí dice, nosotros lamentablemente cada vez vamos muriendo, porque pastor es igual cuando nos alimentamos físicamente. Si nosotros nuestro alimento cada vez es pobre, cada vez tiene menos nutrientes, cada vez es algo que solo está llenando el estómago, pero no está siendo de beneficio para nosotros, va a llegar a un punto que algo va a suceder, que algo nos va a pasar y nosotros pues nos vamos a enfermar y poco a poco muchos hasta han muerto por eso, por la mala alimentación. Entonces nosotros es igual en la vida espiritual, si no nos alimentamos con aquello que nos va a nutrir, pueda que usted se esté llenando nada más con estas cosas que aquí la sierva de Dios presenta, la lista que hace de algunas de las cosas, usted se llena, pero no es nada que le nutre y al final usted va a morir, va a perder esa entrada al cielo y la muerte va a ser eterna. Y el don profético dice, es lo mejor, dice, para cada alma investigar cuidadosamente qué alimento mental se le ofrece para comer. Hermanos, hay que investigar qué cosa realmente ayuda a mi mente. Ya no andemos más esquizofrénicos, ya no andemos más allí
pues, con pensamientos confusos, hermanos. Si nos dedicamos a investigar cuidadosamente cuál es el alimento mental adecuado para comer, miren, aquí está, miren, esto que estamos nosotros estudiando aquí, la palabra de Dios. Este alimento, hermanos, es el que tenemos que comer nosotros todos los días. Amén. Este es el que tiene que comer nuestros hijos para que andemos equilibrados, hermanos, mentalmente, con una mente sana. Dice, cuando los que viven para hablar vienen a usted, armados y equipados, para decir, cuenten, y nosotros lo contaremos, deténgase y piense si la conversación dará ayuda espiritual. En otras palabras, Mayrita, el chisme no es buen alimento. No. Pero cómo nos gusta, ¿verdad? Cómo nos gusta el chisme. Apenas nos lo dicen y ya lo estamos diciendo por otro lado. Hermanos, el chisme no es un buen alimento para la mente. No le demos cabida, dice la sierva de Dios. Cuando vengan así, dice esa gente armada, equipada para decir, cuéntame. Dice que deténgase y piense que eso no le va a dar ayuda espiritual. ¿Y qué más sigue diciendo, Mayrita? No hemos de ser charlatanes o chismosos o cuenteros. No hemos de dar falso testimonio. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes o bromas o en hablar palabras vanas. Tremendo. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, páginas 115 y 116. Somos cristianos, pero todavía no queremos dejar ese tipo de alimentos y vivimos como se alimenta el mundo, y si la gente nos viera no notaría una diferencia, y eso es triste. Que Dios nos ayude, hermanos, para que de verdad paremos. No le demos cabida en nuestra mente ni al chisme, ni a las bromas de doble sentido, ni a las conversaciones así frívolas, decir que no tienen ningún valor, ni andar hablando, hermanos, palabras necias. Cuidemos de que esas cosas no lleguen a la mente, porque eso lo arruinan a uno. ¿Qué debemos hacer con cualquier cosa que lleve nuestra mente a apartarnos de Dios? Porque todo esto nos aparta de Dios. Pero ¿qué debemos hacer con eso que nos lleva a apartarnos de Dios? Vamos a buscar en Salmos 101, versículo 3. Salmos 101, 3. No pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se acercarán a mí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, lo mismo que el salmista nos está diciendo y él practicaba. Entonces nosotros tenemos que evitar estas cosas que nos apartan del Señor. Yo veo aquí al salmista proponiéndose ser puro, proponiéndose que nadie le contamine su mente, proponiéndose que nadie lo desvíe, proponiéndose que aún en su mirada él no ande viendo cosas que no vayan acorde a la voluntad de Dios. Y él dice que se propone que aquellos que le anden allí invitando a mirar o a ir o a hacer, dice que él se propone de decirles que ni se le acerquen. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para que no seamos llevados a ser arruinados en la mente. Hay que hacer, hermanos, una decisión, una propuesta personal de que nadie, hermanos, nos arrastre por aquellas cosas que nos desvíen de Dios, y propongámonos ser puros. Pero, ¿qué dice 2 Corintios 7:1 en esto? Aquí nos dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, aquí nosotros podemos ver cómo tenemos que limpiarnos de todas estas cosas que se mencionan, de todo lo que hemos visto, de estas cosas ruinas, triviales, vulgares, deshonestas, bueno, tantas cosas que podemos mencionar. Nosotros necesitamos pedir a Dios que nos limpie, que nos ayude a alimentarnos de aquellas cosas que en realidad sí son de nuestro beneficio. Exactamente. Bueno, hermanos, pero ¿cómo te vas a limpiar?
¿Tú tienes algo ahí que te limpie? ¿Tú y yo tenemos el poder para limpiarnos? No, pero sí hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Así que limpiémonos todos los días, pero en la sangre del Cordero. Todos los días, hermanos, digámosle a Jesús, límpiame, Señor, en tu sangre. Límpiame de toda inmundicia, de toda contaminación. Hermanos, creo que este es el momento de pedir al Señor que nos ayude para que hoy también nos lave y nos limpie y nos purifique, como lo hemos venido haciendo todos los días. ¿Por qué? Por el alimento que hemos dado cabida que llegue allí. Pero sabiendo, hermanos, de cómo debemos alimentarnos, pues entonces propongámonos lo que se propuso el salmista. No voy a dejar que mis ojos vean la impureza y ni voy a permitir que nadie me venga a arrastrar a desviarme, sino más bien me propongo limpiarme de esta contaminación en la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude. Señor y Padre, una vez más reconocemos, Señor, que a veces como padres hemos sido culpables de que nuestros hijos se hayan ensuciado su mente. Una vez más nosotros vemos, Señor, la gravedad de nuestros actos, como el alimento que ha estado llegando a la mente de nuestros hijos y aún de nosotros mismos no ha sido el apropiado. Y a eso se debe, Señor, que los pensamientos no sean equilibrados, coherentes a veces y centrados en ti. Pero reconociendo que esto ha sido un error nuestro, hoy, Señor, rogamos perdón y al mismo tiempo rogamos la purificación de nuestros pensamientos. Amén. Rogamos, Padre, para que nos ayudes a que nos propongamos de ahora en adelante no contaminarnos ni con la mirada ni mucho menos con los pensamientos. Señor, nos entregamos a ti y te pedimos que nos ayudes para ser buenos padres, buenos hijos, buenos cristianos, que no le metamos más alimento a la mente que la dañe, que la perjudique, sino que solamente le metamos el alimento que tiene que ver con ese amor completo en ti, ese alimento que tiene que ver, Señor, con tener la mente de Cristo. Te rogamos que nos ayudes a lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y